Majestad. Ahora no, querido amigo. Lo calló Francisco, apresurándose a aliviar su ansia febril. Debes reponerte. El anciano, cubierto de pelo blanco por toda la cabeza, se dejó ayudar por el rey Francisco, recostándose en la cama cuando se lo indicó, bebiendo agua cuando le acercaba el vaso y callando cuando se lo ordenaba. ¿Cómo no hacerlo? Al fin y al cabo, ese hombre joven y vigoroso le había sacado de entre las sombras donde lo metieron los Medici de Florencia. Le había llevado hasta Francia, regalándole un castillo cerca de su corte y un lugar de honor en su mundo culto y refinado, un mundo digno de artistas como él, un lugar donde los sueños pertenecen a los hombres, donde Dios ilumina a los hombres. ¿Cómo no obedecerle hasta la muerte? Majestad. Volvió a intentarlo. Necesitaba hacerle saber, por lo menos, que gracias a él volvía a sentirse un hombre libre. Pero Francisco no permitía que le llevasen la contraria. La muerte tampoco lo haría. Sabía que Leonardo moriría. No le quedaba mucho tiempo, pero daba igual. Los médicos debían encontrar una cura. No podían dejarle ir así como así. Ya se había enfrentado a todos en la corte. Incluso su propia madre, cuando intentó hacerle ver la realidad, cayó en saco roto. «Te pondrás bien», zanjó Francisco, «y en cuanto eso pase, ordenaré preparar una fiesta en tu honor». Pero Leonardo llevaba ya mucho vivido, más y en peores condiciones que aquel hermoso joven que tenía delante. Sonrió con bondad. Era el único que le apreciaba, tal vez la única persona que de verdad le respetó como artista. ¿Lo hizo también como ser humano? Eso es lo que el pobre pintor de la Gioconda no supo responder. Sus obras se quedarían en Francia, su cuerpo se quedaría en Francia, pero su lengua, su hogar, su espíritu, ¿quién le recordaría a él? ¿Para Francisco era una persona? ¿Era Leonardo? ¿O era el maestro? ¿Quién era, en definitiva? ¿Quién era? Francisco no pudo hacer nada por él, ni siquiera pudo aliviarle cuando los ojos de aquel pobre anciano se cerraron, para siempre, a ese mundo que tan grato y tan cruel le fue a partes iguales. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Relatos de la Historia, en la emisora de tu Radio Valencia. Como de costumbre, aquí solemos contar la vida de distintos personajes, ya sean históricos o fantasiosos, pero en esta ocasión vamos a ir con uno de esos personajes más bien históricos. Un personaje que, si bien en España no es tan conocido, sí que lo es a nivel europeo y sobre todo en nuestro país vecino, Francia. Aunque también debo señalar, el personaje que traigo hoy ya estuvo también en España durante el siglo XVI, pero lo estuvo como preso político. Y si bien fue uno de los principales rivales del emperador Carlos V, Carlos I de España, conocido, también fue, en su país, uno de los mayores exponentes del Renacimiento francés, un rey ilustrado, de letras, que incluso, mirad qué curiosidad, llegó a tener una salamandra como su propio emblema. ¿Sabéis de quién hablo? Bueno, tal vez quienes hayáis visto la serie de Carlos Rey Emperador os hagáis una idea. Vamos a conocer la historia de Francisco I de Francia, de la casa de Valois-Angoulême. Francisco I nació en 1494 en el castillo de Cognac, o tal vez debería decir el Château. Francisco nace como hijo de Carlos de Orleans y Luisa de Saboya. Su padre era un miembro de una rama menor de la casa de Valois, de la dinastía Capeta, una dinastía que había gobernado en Francia desde hacía muchísimos años y que aún entonces, de hecho, seguía en el poder. Y es que para cuando nació Francisco, en Francia gobernaba el rey Carlos VIII, conocido, paradójicamente, como el Cabezudo. Pero bueno,
esto no duraría mucho. Ahora enseguida veréis por qué. Pero quiero que se entienda un poco cuál es la rama familiar de Francisco y cómo es que un muchacho que sí, vale, tenía una buena posición dentro de lo que era la nobleza francesa, estaba emparentado con la Casa Real, pero no estaba dentro de la principal línea de sucesión, pudo llegar a gobernar. Para entenderlo, por esto tenemos que hacer un pequeño recordatorio de quién fue su padre. Y es que su padre era bisnieto del rey Carlos V de Francia, un rey que habría gobernado entre el 1364 y 1380. Es decir, nos tendríamos que ir al siglo XIV y estaríamos en este momento en 1494, es decir, a finales del siglo XV, ya entrando casi en el siglo XVI. Pero el destino de Francisco se torció cuando, en el año 1498, después de la muerte del rey Carlos VIII, que, para que nos entendamos, estaba emparentado de forma lejana con Francisco, con el padre de Francisco, con Carlos de Orleans, pero era el descendiente directo de la rama de Valois. Es decir, si fuésemos padre-hijo, 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 probablemente llegaríamos hasta Carlos VIII. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que, como este rey fallece sin tener hijos varones, el que es elegido como sucesor es el futuro Luis XII de Francia, ya un miembro de la Casa Real de Valois-Orleans. Ojo, Valois y Orleans, porque era hijo de Carlos I, duque de Orleans, y de María de Cleves. Este Luis XII se había quedado huérfano de padre muy pequeño y había sido adoptado, entendedme, por el rey Luis XI de Francia, que para que nos entendamos, Luis XI de Francia era el padre de Carlos VIII de Francia, este rey que habría fallecido en 1498, cuando Francisco contaba con solo 4 años de edad y todavía pues era un miembro residual de la familia. Luis XII, por tanto, fue elegido como futuro rey de Francia debido a que por una parte pues había sido medio adoptado por el rey Luis XI, debido también a que era un primo lejano del difunto rey ya difunto Carlos VIII y también a que estaba casado con la hermana de este rey Carlos VIII, Juana de Valois. Este rey, Luis XII, terminó por abandonar a su esposa, o más bien, solicitar que se anulase su matrimonio con ella para casarse con la que habría sido mujer de su antecesor, con la reina Ana de Bretaña. De ella tendría 2 hijas, Claudia de Francia y Renata de Francia. Estas serían las 2 niñas de todos los hijos que tuvieron que sobrevivieron a la niñez. Pero, de nuevo, volvíamos a encontrarnos con un problema. Al igual que con Carlos VIII, Luis XII no había dejado herederos varones, por lo que el heredero debía de ser también otro miembro, otro pariente de la casa de Valois. Pero esta vez fue de una rama diferente. Si Luis XII pertenecía a la rama Valois-Orleans, el nuevo sucesor pertenecería a la rama Valois-Angulema, pero también sería descendiente de aquel mítico rey del siglo XIV, Carlos V de Valois. Tenía que ser, eso sí, un miembro de la familia. Y este niño fue el pequeño Francisco, que por cierto, al haberse quedado huérfano de padre, él mismo, en 1496, aquí vemos un paralelismo entre Francisco I y su antecesor en el trono, Luis XII, ambos se habían quedado huérfanos de padre muy jóvenes, pues Francisco se había quedado solo, a la edad de 2 años, tenemos en cuenta, con su madre Luisa de Saboya y su hermana Margarita, la cual llegaría a ser reina de Francia, duquesa de Alençon, y además de ello se convirtió en una popular humanista, una mujer muy culta, que escribió una obra llamada Heptamerón, una colección de 72 cuentos que siguen una estructura parecida a la del Decamerón o a la de los cuentos de Canterbury, pero en este caso, donde una serie de nobles están aislados por las tormentas y se dedican a contarse historias entre ellos para entretenerse. Pues con estas personas es con las que se cría el futuro rey Francisco I. Muy pronto, tendrían que mudarse a donde les mandase el nuevo rey Luis XII de Francia, que, ya hemos dicho, era primo suyo. Pero además de eso,
también quiero señalar un último paralelismo entre estos dos reyes, entre Luis XII y el futuro Francisco I. Y es que ambos dos, además de descender del antiguo rey Carlos V de la Casa de Valois, eran también, paradójicamente, descendientes de una princesa milanesa llamada Valentina Visconti. Tal vez ahora mismo no os llame mucho la atención o penséis que, información de más, excesiva información para procesar ya tenéis sobre la rama familiar y sobre el entorno, el árbol genealógico de este rey, que inevitablemente entronca con el anterior, con su antecesor. Pero esto lo entenderéis muy pronto, porque lo menciono. Valentina Visconti es una piedra que, aunque sea ancestral, va a provocar un conflicto armado muy pronto entre la Casa de Francia y la dinastía de los Habsburgo, dominada en aquel momento por Carlos V. Pero como os digo, ahora mismo estamos en torno al 1500-1498, estos 2-3 años, y todavía queda un poco para eso. De momento, lo que sí que tenemos que entender es que de alguna manera, tanto la influencia de princesas en la familia, como era el caso de Valentina Visconti, como es el caso de una mujer muy culta, muy cercana a lo que en aquel momento era el Renacimiento italiano, esas corrientes intelectuales y artísticas que estaban naciendo en Italia, como era la madre de Francisco, Luisa de Saboya, terminó por afectar, contagiar, a toda la familia. Eran unas influencias que venían, ya he mencionado a Valentina Visconti y a Luisa de Saboya, pero realmente vinieron de la mano de distintos miembros de la familia que terminaron tomando elementos italianos y acercándolos a Francia. Y a veces, también hay que decirlo, había inmigraciones y había gente que se mudaba, gente que se cambiaba de lugar, que buscaban protección en otras tierras. Fue el caso de Da Vinci, pero no adelantemos acontecimientos tampoco. Vamos a quedarnos con una última pincelada, que será la idea de que Luisa de Saboya le organiza a sus dos hijos. Luisa de Saboya se quedó viuda muy joven, con 19 años. Les organiza a sus dos hijos, a Francisco y a Margarita, una educación muy propia del Renacimiento, con clases en latín, con instrucción para aprender italiano, aprendizaje sobre las artes, sobre la poesía, sobre la cultura, pero también sobre lo que se esperaba en un futuro heredero, la política. Pero es que ya lo podemos ir viendo. Al fin y al cabo, su hermana, la hermana de Francisco, Margarita, llegó a ser humanista. Y él, Francisco, ha llegado a convertirse en un emblema, en un símbolo del Renacimiento francés. Si os parece, vamos a continuar con esta historia. Llegamos al año 1514 y nos encontramos con que el rey, al que le quedaba poquito ya de reinado, Luis XII, había ordenado que acudiesen tanto el heredero a la corona de Francia, Francisco I, el que llegaría a ser Francisco I, como su madre, Luisa de Saboya, y su hermana, Margarita. Los había convocado a todos. La intención de Luis XII era casar a su hija, Claudia, que la había tenido con la reina Ana de Bretaña, con este futuro rey, para que de alguna manera mantuviesen la línea familiar y hubiese cierta continuidad entre un rey y entre otro. Es decir, que no fuese un cambio tan brusco. Pero al fin y al cabo era un matrimonio político. Y ya se sabría que, por lo que se cuenta, el matrimonio entre Claudia y Francisco no fue el más feliz de todos. Pero la cuestión es que, a solo un año de que Francisco heredase la corona, que él tenía 21 años cuando eso sucedió, o sea, tiene 20 años en 1514, él ya tendría que tener una experiencia o tendría que saber un poco más acerca de cómo estaba la situación de Europa en aquel momento. Todavía quedaban unos pocos años, hasta exactamente 5 años, para que Carlos de Gante, que era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, pero también nieto del entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I de Habsburgo, fuese elegido definitivamente como emperador. Y además de emperador, estaba destinado a heredar los reinos de Castilla y de Aragón. Esto ya no sonará más en España,
porque al fin y al cabo ese niño, ese Carlos de Gante, llegaría a ser conocido como Carlos V de Alemania o Carlos I de España. Era el hijo de Juana la Loca, la hija de los reyes católicos. Pero lo que sí se habían producido hasta entonces era una serie de choques en Italia. Las guerras italianas ya se sabe cómo eran. En este caso, Luis XII había seguido en su momento, en torno a 1494-1495, al que había sido su primo y anterior rey, Carlos VIII, en su intento de conquistar Nápoles. Pero, pues esta campaña habría fracasado. Nápoles terminó, en determinado momento, pasando a pertenecer a la corona de Aragón. Y aparte de eso, pues Luis XII ya había intentado también en torno a 1498 conquistar el milanesado. El milanesado, vamos a entenderlo, no era la primera vez que intentaba conquistarlo, era un ducado del norte de Italia que consideraba que le pertenecía por el hecho de ser descendiente de Valentina Visconti y por el hecho de que la rama Visconti pues estaba prácticamente extinta. Bueno, y que en teoría el ducado estaba ocupado por Ludovico Sforza, un duque que, bueno, ¿para qué os lo voy a ocultar? Luis XII consideraba que era un usurpador, que no le correspondía a aquel ducado y decidió, pues, básicamente invadirlo y echarlo, aliándose para ello con distintas potencias italianas, como habría podido ser el papado o incluso, pues, los venecianos en determinado momento. Pero fue solo un momento que duró hasta 1512, cuando se termina restaurando en el poder al hijo de Ludovico Sforza, al que había echado Luis XII de Francia, lo terminan restaurando en el trono. Por tanto, Francisco va a heredar una situación que no dejaba de ser particular, ya que a este duque, Maximiliano Sforza, también terminaron por apresarlo los franceses y terminó pues muriendo en el exilio y siendo sucedido por su hermano Francisco II de Sforza. Este sería el último duque milanés y sería aquel que conseguiría expulsar de forma definitiva a los franceses del milanesado y quedarse con la dirección del mismo hasta su muerte en 1535. Lo que ocurrió a partir de ahí con el milanesado, pues es harina de otro costal y ahora os lo voy a explicar, pero de entrada quiero que comprendamos que Francisco I, en este sentido, es heredero un poco de esas campañas que había empezado su antecesor Luis XII por conseguir el milanesado para el reino francés. Pero además de eso, Francisco tenía todos los derechos, o en teoría todos los derechos, para continuar con aquella suerte de intento de ocupación, de intento de apropiación, de intento de sucesión, vamos a llamarlo, al ducado de Milán, porque él también era descendiente en línea directa de esta princesa Valentina Visconti. De modo que dos reyes de Francia que se consideraban legítimos herederos, y una guerra que continuó durante bastante tiempo, llegando a ser un conflicto que se extendió pues durante el primer tercio del siglo XVI fácilmente y un poquito más allá por pues lo que pasó después. Pero la situación es que, por el momento, en 1515, y gracias en parte a la ley sálica, Francisco logra colocarse como rey de Francia. Consigue ser coronado en la Catedral de Reims, en Francia, una catedral muy bonita si la buscáis. Como heredero mayor de la Casa de Valois a la muerte del rey, pues era al que le correspondía, sencillamente. Al subir al trono, termina dejando que su madre, Luisa, a la cual siempre se había sentido muy unido, al igual que con su hermana Margarita, se siga ocupando del ducado de Angulema hasta su muerte. Y además de eso, pues, como nuevo rey, tiene que decidir un emblema. Y él pues retomará el de sus antepasados, la salamandra. Ya he mencionado antes que la salamandra tenía un pequeño componente fantástico. Y no es para menos, pues la salamandra era considerada como un animal que, tanto capaz de vivir en tierra como en agua, también podía resistir el fuego. La explicación de esto yo la he estado buscando y no he encontrado así nada que, digamos, me convenza muchísimo, por lo menos a mí, que yo no sé mucho de estas cosas, pero parece ser que al estar las salamandras escondidas para hibernar entre las maderas, las raíces de los árboles y demás, antiguamente era fácil que cuando se te atrapaban ramas de madera para las leñas, se quedase atrapada entre ellas alguna salamandra. Y que, pues, al notar las altas temperaturas del fuego,
ella fuese capaz de escapar debido a las condiciones de su piel, ligeramente impermeable y, eso sí, siempre un tanto húmeda, por lo que al animal solía darle tiempo a salir pitando y sobrevivir sin ningún problema al fuego. ¿Verdad o mentira? No lo sé, pero el caso es que la salamandra entró a formar parte del folclore fantástico medieval y Francisco consideró pues que era un buen emblema, un animal interesante de tener como símbolo suyo. De hecho, hay un par de palacios en Francia que pertenecen pues a esa época que están forrados de dibujos de salamandras. Y ya para colmo, para terminar digamos ya de iniciar un reinado con una suerte de simbología que hablaba de pues la grandeza de Francia, Francisco hace su entrada en París, su entrada como rey en París en 1515, vestido con un traje de tela plateada e incrustado de joyas, lo cual a su caballo pues no debió de hacerle mucha gracia por el peso, pero sí que le hizo bastante gracia al pueblo, ya que el rey, además de presentarse como una joya, decidió tomar monedas de oro y lanzarlas al público. Toda una maniobra para ganarse a la gente de calle, sin lugar a dudas, y que ya le va a servir en su momento para pues comenzar con buen pie. Decir, bueno, ya que no soy el hijo del antiguo rey, soy el esposo de la princesa, de la hija del antiguo rey y primo del antiguo rey, pues vamos a hacer ver que soy simpático. Lo que hoy día llamaríamos una campaña de marketing. Pero además de todo esto, Francisco se va a llevar todas esas ideas del Renacimiento que había aprendido en su niñez, en compañía de su madre, de su hermana y de todos los maestros, y pues va a dedicarse a hacer lo que haría un verdadero personaje de novela, participar en torneos, juegos a caballo, con juegos de lucha. Va a empezar a atraer también a artistas, a mecenas del arte italiano, va a empezar a financiar todo eso, y también se va a meter en distintas campañas bélicas, lo cual, pues, va a generar una serie de gastos muy grandes a nivel económico y que van a hacer, pues, necesaria una reforma en la administración de Francia. Francia, en este momento, todavía no es esa monarquía absoluta que llegará a ser, pues, con Luis XIV un siglo más tarde. Todavía no ha alcanzado ese nivel de, digamos, control, absolutismo o de capacidad de poder para el rey. Aún hay alguna serie de contrapesos, hay familias nobles que tienen más fuerza que otras. Por ejemplo, la esposa del anterior rey, la esposa de Luis XII, Ana de Bretaña, es decir, la suegra de Francisco, había sido siempre una gran defensora de la autonomía del ducado de Bretaña al que ella pertenecía, frente a la corona. O sea, desde dentro de la corona, una noble, una reina, había defendido que vale. Reyes de Francia, pero el ducado de Bretaña tiene su propio manejo, tiene su propio entorno y tiene su propia organización. Pues así era con distintos territorios de Francia. Y a todo eso tendrá que enfrentarse Francisco de distintas formas. Y ya podéis imaginaros a qué formas me refiero, ¿no? Aumento de impuestos, refuerzo en las aduanas, controles en el comercio, vigilar los ingresos del tesoro a través de impuestos sobre importaciones y exportaciones, hacer una reforma completa de las tasas que se van a recaudar, crear un tesoro de la ahorra en 1523, que va a ser básicamente una caja para centralizar las finanzas y los gastos generales del Estado. Y bueno, ¿por qué no? También estamos en una época donde Francisco iba a convertirse en una suerte de predecesor para los reyes absolutistas de Francia. Por tanto, pues oye, los procedimientos dudosos también estaban a la orden del día. Y si aparecía un acreedor del rey, como era el caso de Jacques de Beauneau, perdonadme si la pronunciación es muy mala, que era un intendente de finanzas, que acusó al rey de, haber cometido ciertos errores con el tema de las finanzas y básicamente decirle que le debía dinero. Como podemos imaginarnos, la respuesta del rey fue acusarle de fraude y, encerrarle en la cárcel. Pero también hubieron otros personajes que no fueron tan perseguidos. No fueron tan perseguidos a pesar de haber hecho exactamente lo mismo. Pero digamos que se piensa que podría haber habido una serie de, de intereses aparte por parte del rey. Y por supuesto, a toda esta reforma fiscal, reforma económica,
a todos estos cambios también en cuanto al arte, a la representación, esa imagen de rey poderoso que entra en París ataviado de joyas cuando es recién coronado, todo eso, pues a ver, también era una suerte de declaración de intenciones acerca de, pues, vamos a ver, que el rey no iba a ser un títere, ni iba a ser un sujeto al que se pudiese despreciar así como así. Por tanto, pues, a pesar de los esfuerzos por consolidar el poder estatal, tendría dificultades y necesitaría tomar unas decisiones pues, un tanto controvertidas para estabilizar el reino y también para ampliar su dominio sobre él. Es el caso de, pues os lo voy a intentar explicar de forma sencilla, pero me he tenido que hacer un esquema porque es que si no esto es muy complicado. Es el caso de los feudos reunidos bajo la corona durante el reinado de Francisco I. Porque sí, tenéis que tener aquí en la mente el mapa de Francia y pues más o menos vamos a intentar organizar esto para que se entienda lo que poseía el rey a inicios de su reinado y lo que terminó poseyendo hacia finales del mismo, porque el plano cambió un poquito, ¿vale? En un inicio, la mayor parte de las pertenencias, las adquisiciones que eran del dominio real se limitaban a los feudos de la familia de Francisco y de su mujer Claudia, que se consolidaban pues en la corona durante la coronación del rey, pero que pues en casos como el condado de Angulema, que siguió perteneciendo a Luisa de Saboya mientras ella vivió, terminaron retornando a la corona a la muerte de esta mujer en 1531. Vamos, que Francisco le dejó a su madre seguir dirigiendo sus tierras hasta que ella murió y después pues se quedó él con ellas. Pero aparte de eso, pues hay distintos procesos de ampliación. El primero en 1523, cuando los dominios del rey se expanden por el condado de Bourbonnais, el condado de Auvergne, Clermont, Forez, Beaujolais, Marche, Mecklembourg y Montpensier. No me hagáis repetirlos porque ya he necesitado ayuda de Google Traductor para poder entenderlo, ¿vale? Pero lo importante es que la mayoría de estas tierras se habían confiscado al condestable de Borbón en 1530. En teoría, este señor le habría traicionado a Francisco. Pero también hubo otras ampliaciones, pues por ejemplo la de 1525, donde la corona adquiere el ducado de Alençon y los condados de Perche, Armagnac y Roubaix, así como el delfinado de Auvergne. No me hagáis traducirlo, por favor. Luego, pues siguiendo con más territorios de Francia, en el caso de la Bretaña ya he comentado cuál era la situación. La reina Ana de Bretaña se había negado a la unión abiertamente, pero pues como al morir ella sus derechos habían pasado a su hija Claudia y Francisco estaba casado con su hija Claudia, pues no había más que hablar básicamente aquí. O bueno, sí que lo tuvo porque hubo una serie de conflictos con los descendientes de la hermana pequeña de la reina Ana de Bretaña. Pero pues básicamente, finalmente, Francisco consiguió quedarse con los estados de Bretaña y de Barnet en 1532, solicitando una unión permanente. De manera que, en principio, parecería que el rey de Francia estaba llevando a su país a una suerte de modelo centralizado, como así era, a una suerte de modelo pues que buscaba reforzar la riqueza del país, como también así era, y eso se aprecia pues en los encargos artísticos que hizo Francisco a distintos artistas para pues decorar los castillos de la corona. Entre algunos de esos artistas se encontraron Benvenuto Cellini y los pintores Rosso Fiorentino, Le Primatis, Andrea del Sarto y, el más importante de todos ellos, Leonardo da Vinci, a quien llegó a acoger en los últimos años de vida en una casa palaciega llamada Clos Luce, a orillas del Loira y muy cerca de uno de los palacios de Francisco. En este lugar residiría el artista los 3 últimos años de su vida, hasta que falleció en 1519. Pero Francisco todo este tiempo mostró un gran aprecio por Leonardo, a quien llegó a llamar mi maestro o, también se cuenta, mi padre. Lo mantiene muy cerca de su hogar y pues le pide a Leonardo que traiga con él desde Milán, que es donde había estado él trabajando para la familia Sforza, que traiga con él obras bastante importantes como la Gioconda, la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Y con esto podríamos tener casi resuelto el misterio de por qué la Gioconda, la
Mona Lisa, también conocido con ese nombre, está a día de hoy en el Louvre, en Francia, y no en Italia, que era pues el lugar del que originalmente procedía Leonardo. Pero el trabajo de este hombre en la corte de Francisco fue más allá de pues un simple pintor que trabajaba para el rey en ocasiones, ya que Francisco le va a encargar algunas responsabilidades llamativas y acordes con la personalidad de Leonardo, muy variado en sus intereses, como eran la organización de fiestas en la corte, la creación de trajes e incluso el estudio de distintos proyectos, algunos de ellos se rumorea que arquitectónicos. La leyenda llega hasta el punto de que se cuenta que Leonardo llegó a fallecer en brazos del rey, pero, debo señalar, esta no es una leyenda comprobada, ni que respalden todos los historiadores. Pero como me temo, nos quedaremos sin saber cuál era la versión real, definitiva de esta historia, porque siempre los habrá que la defiendan y siempre los habrá que la nieguen. Todo depende de cómo lo miremos. Pero el caso es que, si bien Francisco sentía mucho aprecio por Leonardo, no evita o no es imposible pensar que Leonardo se convirtiera en una suerte de joya para Francisco, una joya como aquella colección que el rey ordenó construir en 1530, con todas las joyas que tenía la corona del reino. Como podemos comprobar, todo, e incluso actividades como la fundación del Colegio de las Letras o el desarrollo de la imprenta durante su reinado, el fomento de la poesía, el cuidado a su hermana Margarita, que llegó a ser, ya hemos dicho, una humanista, o la construcción de castillos como el Château de Blois, el Château de Chambord, o las reformas en el mismísimo Louvre y el nuevo Ayuntamiento de París. Todo eso va a crear una imagen de Francisco como un rey imponente. Todo contribuye a su leyenda, todo contribuye a esa imagen de divinidad que este señor estaba dando. Francisco, si me lo permitís, a mi modo de ver, aquí humilde, no era tanto un rey que se sometía a Dios, sino un rey que, si bien sí era cristiano efectivamente, se permitía ciertos lujos y se permitía una magnificencia que pues no todos los reyes se habían podido permitir antes que él. Y él ya no solo por expandir sus dominios. Os he contado todo esto porque quiero que entendáis la magnificencia y el alcance de todas estas políticas. No solo porque Francisco atrajese a los artistas para engrandecer su reinado, su corte, sus palacios. No solo por ordenar construir edificios magníficos de influencia renacentista. Francisco era un propagandista nato, sinceramente, y por tanto tenía que dar una imagen inmaculada, perfecta y grandiosa frente a sus enemigos, el más grande de los cuales no era otro que el emperador Carlos V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Castilla y de Aragón, también llamado pues España, básicamente. Y como detalle, antes de pasar a narrar esta conflictividad, esta rivalidad, quiero señalar que es posible que hasta la cantidad inmensa de amantes que tuviese el rey Francisco fuesen un motivo también para, digamos, compararse con el emperador. ¿Y por qué digo esto? Bueno, yo no doy puntadas sin hilo, o procuro no dar puntadas sin hilo. Ahora mismo vais a entender también por qué he vuelto a decir esta otra cosa. Para entender esta disputa que mantenía Francisco con el emperador Carlos, hay que entender que se trataba de dos jóvenes monarcas muy poderosos, ambos dos, dentro de lo que era el marco de Europa occidental. Carlos era el cabeza, digamos, de familia de la casa Habsburgo, una dinastía germánica con bastante historia a cuestas y que pues llevaba unas cuantas generaciones ya quedándose con el título imperial, mientras que Francisco pues era un miembro menor de la dinastía Capeto, de la casa de Valois, que había llegado al trono pues por distintos azares de la vida. La cuestión es que Francisco tenía a Carlos tanto al este, en lo que a día de hoy es Alemania, en lo que es el Sacro Imperio, y también lo tendría al sur, en Castilla y en Aragón. Por lo que ya había problemas, ya estaban muy cerca el uno del otro. Luego además, pues el reino de Navarra estaba dividido en dos, una francesa y una parte pues
perteneciente a España, perteneciente a Aragón, Castilla, desde que Fernando el Católico pues se quedase con el territorio de forma definitiva, impidiendo que continuase como un reino independiente. Al final, pues esta rivalidad entre los dos hombres se va a traducir como 4 guerras, donde Francisco pues tendrá tanto éxitos como derrotas, pero bueno, por lo menos impedirá que Carlos se quede con sus aspiraciones de recuperar el ducado de Borgoña. Para que entendamos un poco estos conflictos por tierras, pues aunque sea poco profesional, yo diría que tendríamos que pensar en una suerte de pueblo donde las familias se pelean durante generaciones por una tierra que a lo mejor tenía un pozo con agua, y eso pues era un premiazo para que lo tuviese básicamente, y pasaban generaciones peleándose. A ratos era de uno y a ratos era de otro, básicamente. Pero Francisco demostró, al igual que Carlos, que se podía jugar al juego de la política, y para hacerlo necesitaba aliados, unos aliados que le ayudasen a contrarrestar a los Habsburgo. Si bien Francisco era un rey que convertiría a Francia en un estado poderoso, en un reino poderoso, también era cierto que los Habsburgo eran salvajes en cuanto a cantidad de territorio que tenían. Por ello, pues Francisco va a intentar acercarse a distintas potencias rivales de estos. Mucho territorio, muchas envidias, muchos rivales. ¿Quiénes serán? Pues por una parte pueden ser tanto el rey de Inglaterra, Enrique VIII, que había estado casado, mejor dicho, con Catalina de Aragón, tía de Carlos, de la que se había divorciado para poder divorciarse también de pues, la religión católica, de su relación con el papado y de todo. Enrique fue uno de esos personajes con los que Francisco pudo decidir aliarse en determinado momento, pero también estaban los príncipes protestantes del Sacro Imperio. Habían algunos de los príncipes alemanes, algunos de los electores incluso, que eran pues más partidarios a las reformas de Lutero, de Calvino y de todo este perfil de personajes reformadores de la Iglesia. Y el más inesperado de todos, pues el sultán Solimán, o Suleimán, de quien ya os he hablado en otras ocasiones. Este rey turco, rey otomano, sultán otomano, Dios mío, se terminaría convirtiendo en un aliado ocasional para Francisco bastante interesante, porque bloqueaba las aspiraciones de los Habsburgo por el Mediterráneo y también por el este. Hay quien acusa a Francisco de ser el culpable de que, gracias a la ayuda que le dio a los otomanos y al desprecio que mostró siempre hacia los Habsburgo, lo que permitió que los otomanos conquistasen la práctica totalidad del reino de Hungría y que incluso llegasen a poner en jaque a la mismísima Viena, un territorio, una ciudad importantísima para los Habsburgo. Por lo que ya solo con esto, y esto tengamos en cuenta, el tema de Hungría fue a principios del reinado de Francisco y de Carlos, la batalla de Mohacs ocurrió en 1526, y esta batalla fue importante porque durante la misma se cargaron al rey de Hungría, conquistaron la ciudad de Budapest, y además de eso, pues obligaron a la reina de Hungría, que era hermana del emperador, María de Hungría, tuviese que salir por patas del territorio. Una humillación muy grande, tengamos en cuenta. Y Francisco no es que hubiese participado activamente diciendo yo voy con Solimán, pero sí que, hizo bastantes oídos sordos a las peticiones de ayuda, que en teoría como rey cristiano pues le habría tocado hacer. Pero la rivalidad de estos dos no se quedaba ahí, pues de repente ambos desearon tener pretensiones sobre el ducado de Milán. Ya he explicado antes el tema de los reyes de Francia con el ducado de Milán, y es que, pues, en este momento de la historia, después de que las tropas de Francisco II de Sforza hubiesen derrotado a los franceses en 1521 y los hubiesen echado definitivamente del territorio, ocurrió que, pues, durante el gobierno de este señor habrían tenido una cierta paz. Pero todo cambia cuando Carlos consigue convencer a Francisco, al duque Sforza, para que se case con Cristina de Dinamarca. Me vais a preguntar que quién es esta chica y qué sentido tiene una danesa aquí. Es sencillo, porque Cristina de Dinamarca era hija de Isabel de Dinamarca. Isabel de Dinamarca era la tercera hermana de Carlos V, una de las hijas de Juana la Loca, una de las más desconocidas, y una mujer que llegó a ser reina
de Dinamarca, Noruega y Suecia por su matrimonio con Cristian II de Dinamarca. Pues estos dos reyes nórdicos, bueno, esta reina que llegó a ser reina de los nórdicos y el rey, llegaron a tener a una hija llamada Cristina de Dinamarca. Y esta niña se casaría por orden del emperador con el duque Sforza Francisco I de Milán. Y el matrimonio de estos dos no llegaría a tener hijos, por lo que cuando fallece el duque Francisco, sucede que Carlos V reclama el milanesado como suyo. Esto sucedió en el año 1535. Ya vamos viendo cómo llega Francisco al poder, se queda con el milanesado, echa a Maximiliano Sforza, luego llega su hermano, echa a los franceses, se queda él mismo con el ducado, llega Carlos, casa a este señor con su sobrina, para que no tengan hijos, que sea un matrimonio complicado, y cuando este señor fallece, él reclama el milanesado. Y junto a todo esto, tenemos esa situación en la que Francisco, había sido medio aliado de los otomanos y había fastidiado, en parte, o estaba poniendo en peligro los territorios de los Habsburgo al este europeo. Toda una película de Juego de Tronos, básicamente. Y si bien, en un principio, antes de que esta situación con Francisco Sforza tuviese lugar, nuestro queridísimo Francisco de Valois, rey de Francia, nuestro protagonista, había conseguido llegar a ser duque anteriormente, había tenido el control de la Lombardía, es decir, del norte de Italia, y había firmado una paz perpetua, había llegado a firmar tratados con el mismísimo Carlos. Me temo que todo esto cayó en saco roto. Con los años, los tratados que iban firmando unos con otros, iban sustituyéndose entre sí e iban perdiendo validez. Al final, todo era una cuestión de política, de conquista, de guerra y de ver quién podía ponerse por encima del otro. Pero todo esto fue más allá, porque Carlos, cuando decide reclamar el ducado de Milán para sí en 1535, no lo reclama exactamente para su nombre, sino para el nombre de su hijo, el futuro rey Felipe II de Habsburgo, uno de los Austrias españoles y probablemente el más importante de ellos. Por tanto, ya vamos viendo de qué manera el emperador va encajando las piezas para cercar a Francia, para quedarse con el control absoluto de Europa, o para intentarlo, y de qué manera este justo periodo, este justo momento, entronca con el programa que hicimos hace unas semanas sobre Felipe II, ya que, como curiosidad para este momento de la historia, ese pequeño príncipe o infante castellano tiene solo 8 años de edad. Y mientras tanto, en Francia, en 1535, Francisco es un hombre de 41 años que va viendo cómo le han quitado una joya que en teoría debía pertenecer a su familia. Aquí podemos comprobar una situación muy curiosa, y es que Francisco, en 1530, o sea, cuando tenía 35 años, había establecido la colección de las joyas. Él que había conseguido joyas como al mismísimo Leonardo. Y se le había escapado el milanesado, se le había escapado la Lombardía y ahora estaba rodeado de Habsburgos por todas partes. Lo único que no tenía rodeado de Habsburgos era el Atlántico, y ni aun así, porque los barcos de Castilla a Flandes iban por el Atlántico. Y es que no era para menos, la situación era crítica para Francia. Francisco ya en su momento había intentado, aparte de quedarse con la Lombardía, cosa que había conseguido durante un tiempo, también había intentado presentar su candidatura a la sucesión del imperio. Tengamos en cuenta, vamos a recordar por un momento, que el Sacro Imperio Romano Germánico elegía a su emperador por votación de los príncipes electores. Y en este caso, aparte de ser el nieto del anterior emperador y de ser un miembro de la Casa de Habsburgo, que llevaba ya un tiempecito gobernando, digamos que Carlos también había aportado interesantes ayudas, regalos, sobornos, para convencer a la gente o terminar de convencerla de que le votasen a él. Francisco no consiguió el poder. Por tanto, los enfrentamientos habían empezado desde el principio. Ya nada más empezar el reinado de uno y otro, ya chocaron sus intereses. Y esa situación en la que la Lombardía pasaba a la Casa de Habsburgo o intentaba pasar a la Casa de Habsburgo, ese intento en el que el Sacro Imperio sí que había pasado a pertenecer a los Habsburgo, el conflicto por Borgoña, los conflictos de religión, se va a utilizar todo para atacar al otro. Todo.
Incluso Francisco se cuenta que llegaría a ser un poco más pacífico, un poco más tolerante con los protestantes de lo que llegaría a ser el emperador Carlos V. ¿Por qué? Básicamente por hacer la puñeta, básicamente por molestar, básicamente por perjudicar a su rival, que además pronto comenzó a tener problemas. Pronto comenzaría a tener problemas también en Flandes, comenzaría a tener problemas en los territorios del imperio, y es que esas olas renovadoras de religión se desperdigaban como la pólvora, se expandían muy rápido, y aquello no había ya quien lo controlase, por lo que Francisco pues se limitaba a contemplar y a sonreír viendo cómo llegaban a existir incluso príncipes alemanes, incluso miembros con el tiempo, con el paso de los años, de la misma familia de Habsburgo, que aunque no se cambiasen de religión, aunque no abandonasen el catolicismo, sí que se mostrarían o más partidarios de defenderlo o más tolerantes, sencillamente porque eran visiones al fin y al cabo bastante populares entre el pueblo. Y tampoco hacía falta enemistarse con alguien cuando podías sencillamente utilizarlo como parte de tu política. Pero creo que para conocer más de cerca cuál es la relación o cuál fue el fondo de la relación entre Francisco y Carlos, creo que puede llegar a ser interesante conocer un poquito más de cerca las circunstancias en las que ambos dos personajes llegaron a no solo verse, sino también a emparentar, porque en determinado momento el rey Francisco se casaría con la hermana del emperador, Leonor de Austria. Las circunstancias en las que esta situación, esta unión ocurrieron, fueron a raíz de la batalla de Pavía en 1524. Una fecha todavía temprana, pero es que realmente los mayores choques entre estos dos ocurrieron a inicios de sus reinados, o no ya a inicios, sino unos 10 años después de que comenzasen a reinar. Si os parece, vamos a escuchar brevemente un pequeño fragmento, una pequeña novelización de cómo podría haber sido aquella reunión, y después os voy a hablar tanto de la guerra de Pavía como de el final de la vida de Francisco y pues cómo quedaron las hostilidades entre los españoles, la corona hispánica y los franceses. Un prisionero de los Habsburgo. Lo sucedido en Pavía le había salido demasiado caro. No le obligarían a comer en el suelo ni a andar encadenado. Semejante trato sería indigno para un rey, pero no por ello dejaba de ser un prisionero. Francisco se aburría de Madrid, del ambiente regio de su corte y de lo escuetos que eran los castellanos para con él. Se comportaban con una altanería impropia. De haberlos visto actuar así en París, habría ordenado su expulsión inmediata. Pero después de todo, así era la situación, y ni siquiera la aparente amabilidad de la emperatriz Isabel, mujer hermosa pero de marido patán, podían sacarlo del sopor en que se había encontrado de la noche a la mañana. Las cosas no mejoraron mucho cuando anunciaron la llegada de la hermana del emperador, la viuda del rey Manuel de Portugal. «Deseo que acudáis a recibirla», anunció la emperatriz, sin muchas ceremonias, pero manteniendo el porte regio que le correspondía. «Es un querido miembro de nuestra familia». «No pienso ser vuestro perro». Francisco no acostumbraba a dejarse llevar por las órdenes de otros. «Olvidaos de semejante asunto. Carece de interés para mí». En aquel momento, Francisco no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Achacó la insistencia de la emperatriz para que saludase a la hermana del emperador a la típica trivialidad que se hace por superioridad. Un deseo de recordar al rey vencido que ahora estaba en manos de los vencedores y que su suerte dependía de ellos. Pero aquella suposición tampoco pudo durar mucho. Francisco no era tan necio. Mucho menos lo fue cuando descubrió, días después de su llegada, a la hermana del emperador paseando por la zona, vestida con las mejores galas y decorada con un sombrero de plumas. Doña Leonor aparentaba ser la princesa que era, y la reina que, por poco tiempo, había llegado a ser. Ella sonrió en su dirección y Francisco se acarició la barba, pensativo. Tal vez, después de todo, podría sacar provecho de su estancia en Madrid. Incluso, tal vez podría encontrar la forma de salir de allí con rapidez.
sin levantar sospechas. «De modo que vos sois el prisionero de mi hermano», comentó Leonor a modo de saludo, sin ocultar su diversión. Estaba claro que aquella princesa Habsburgo sabía algo que él aún no conocía. Ante todo, Francisco era un rey culto, un cortesano. Tal vez estaba en una posición de inferioridad y tendría que firmar muchos papeles con muchas promesas de fidelidad al emperador y respeto a las fronteras que él quisiera imponer, pero también podía olvidarlos después. En ocasiones es complicado recordar con nitidez lo que se está leyendo. Además, un acuerdo puede romperse, olvidarse, declararse ilegal. Por el momento, Francisco inclinó la cabeza ante doña Leonor, cuyo francés era perfecto en todos los sentidos. Al menos podría divertirse un poco el tiempo que le tocara vivir entre esos extranjeros. La batalla de Pavía sucede en torno a 1524-1525, cuando un ejército francés, a la cabeza del cual iba Francisco, se lanza a la conquista de la Lombardía, a la conquista del milanesado, chocando con los intereses del ejército de la monarquía, el ejército del emperador Carlos. Una parte de este ejército se refugia en la ciudad de Pavía y básicamente lo que hacen los franceses es provocar un asedio que durará bastante tiempo, lo suficiente como para que los asediados esperen a que llegue un ejército imperial para ayudarles, para sacarles de aquel problema en el que se habían metido, o en el que más bien los habían metido. En un principio los franceses eran superiores en número, en un principio contaban con la mejor caballería del mundo, y en un principio, pues Francisco llevaba con él a un montón de generales experimentados. El problema fue que subestimaron a las caballerías de la monarquía, que estaban formadas tanto por italianos como por españoles, como por alemanes, como por mercenarios o no mercenarios. Francisco había optado por un ataque que fuese directo y que básicamente se encaminaba a intentar aplastar a las tropas del emperador cuanto antes, pues para, por una parte, recuperar Milán cuanto antes, salir de ese bloqueo que era Pavía y, aparte de ello, pues no tener que pagar tanto a los mercenarios por tener que hacer demasiadas campañas. Todo esto y los impuestos y los ingresos y los gastos, todo tenía que ver. Pero en este caso la suerte no estuvo de parte de los franceses y cuando apareció aquel ejército, pues no hubo mucho más que hacer. En un principio sí, vale, desde luego los franceses tenían un ejército bastante formidable, pero las tropas del emperador pues tenían algunas habilidades bastante llamativas, como era el uso de unas enormes lanzas que impedían que la caballería francesa se aproximase más de la cuenta, por lo que al final de todo, para resumir y sin entrar en demasiados detalles, la batalla se saldó con la victoria para el emperador, una derrota humillante para los franceses y la detención del rey Francisco como prisionero. Fue enviado a Madrid y allí estuvo Francisco durante un año, hasta que se le obligó a firmar el Tratado de Madrid. ¿Qué cláusulas incluía este tratado? Recordad que estamos en 1526 ahora mismo, es decir, todavía no ha ocurrido todo lo que ocurrirá después con el milanesado. Pero es porque es un hecho bastante importante de reseñar. Francisco es obligado a renunciar a Milán, es obligado a entregar Borgoña a los Habsburgo y está obligado también a casarse con Leonor, la hermana mayor del emperador Francisco. En este tratado, pues vale, Francisco en un principio lo firma, pero el emperador no se fiaba de él, por lo que Francisco terminará enviando, en compensación, digamos, a sus dos hijos a Madrid para que sean rehenes y para que, bueno, hagan compañía a la que ahora era su nueva esposa, mientras que él se marchaba. ¿Para qué? Pues para cumplir con el tratado firmado. En un principio Francisco intentó, pues, evitarlo y trató de aliarse con el Papa, y de hecho lo hizo. Pero, a fin de cuentas, no muchos años más tarde, en 1529, se firma en Cambrai un tratado que es conocido como el Tratado de las Damas. Se llama así porque fue firmado por Luisa de Saboya,
la madre de Francisco, y Margarita de Austria, la tía de Carlos V. ¿Para qué? Pues para intentar que por una parte se respetase lo firmado en Madrid y por otra parte pues para intentar solucionar los problemas que estaban habiendo con distintos territorios. Y es que Francia, si permitía que los Habsburgos se quedasen con todo lo que querían quedarse, terminaría quedándose cercada, como a fin de cuentas pues en buena medida quedó. El reinado de Francisco, que dura hasta 1547, así pues se desarrolla en un cúmulo de complicaciones. Su matrimonio con Leonor no llegará a dar hijos. Francisco, de todos modos, ya tenía sus 2 hijos fruto de su anterior matrimonio con Claudia de Francia. Un matrimonio que sí, había dado el trabajo que tenía que dar, que era el de tener hijos varones. Los niños fueron Francisco, Delfín y duque de la Bretaña, y Enrique, duque de Orleans, Delfín y futuro rey de Francia, Enrique II. Además de eso, pues hubieron algunas hijas y un niño más, pero los 2 principales fueron Francisco y Enrique. Los conflictos con los Habsburgo, explicados como os los acabo de explicar de forma un poquito sencilla, se dividirían en 2 fases. Una que va de 1521 a 1526, que mirad por dónde coincidiría con esta batalla de Pavía y la firma del Tratado de Madrid, y otra fase más corta que iría de 1527 a 1529. En 1529 es cuando se firma el Tratado de las Damas, por lo que, pues oye, habría habido un intento. Pero la paz no quedó aquí, ya que de 1536 a 1546, justamente hasta la muerte de Francisco, se produce otro conflicto más. Bueno, otro no, varios conflictos más. Y es que a esta época pertenecería esa fase final del conflicto por Milán, que yo os he ido contando a lo largo de este programa, donde Francisco terminaría por intentar retomarlo o intentar reclamarlo una vez más a la muerte de Francisco II de Sforza. Pero en esta ocasión, como ya os he contado, Carlos tenía otros planes para el ducado de Milán y para su hijo, el pequeño Felipe. Los franceses, en respuesta a todo esto, intentaron invadir Saboya, y en respuesta, los Habsburgo invadieron la Provenza. Tuvo que haber una mediación del Papa, Pablo III, que fue elegido en 1534, que, intentase reconciliar a estos 2 reyes en la firma de la Paz de Niza el 18 de junio de 1538. Se intentan reconciliar prometiendo unirse frente al peligro protestante y también un poquito frente al peligro turco. Pero ya hemos visto que, Francisco tenía sus propios negocios y su propia percepción de cómo tratar al tema de la religión. Aunque, ojo, cuidado, esta actitud tolerante se extendió más bien durante la primera parte de su reinado, ya que al final Francisco también llegó a hacer persecuciones y llegó a ponerse serio con el tema de las herejías. También tuvieron, todo hay que decirlo, sus momentos de buen entendimiento o por lo menos de tregua, ya que Francisco pues llegó a permitir el paso del emperador por territorio francés en algunas ocasiones. Aunque Carlos, con el tema de Milán, ya que esto fue un conflicto que se extendió casi hasta 1550, esto se debió en parte a que Francisco quería nombrar, si él no podía ser, pues duque a uno de sus hijos, y Carlos se negaba. ¿Por qué? Porque Carlos en esta época ya estaba empeñado en que fuese su hijo Felipe el heredero, y al final fue el heredero. Pero digamos que esto fue un tema que fue yendo, fue viniendo, fue yendo, fue viniendo, fue yendo, fue viniendo, y que jamás se acabó realmente. Y Francisco, con todas algunas victorias y muchas derrotas, termina dedicándose más o poniendo mucho hincapié en favorecer las artes en su país, construir en su país, reforzar su propia autoridad en el terreno francés y también darle a la corte, a los funcionarios y a toda la gente que vivía rodeándole un carácter más, más servil para con el rey. Tengamos en cuenta que en 1531 había fallecido Luisa de Saboya, la madre del rey, y que esto dejaba a Francisco sin el principal pilar de su reinado, sin la persona que más le había aconsejado siempre. Por lo que Francisco va a percibir, va a notar un cambio en su actitud, un cambio en su persona. Para finales de la década de 1530, esa década en la que había muerto su madre, Francisco ha ganado peso, tiene una fístula entre el ano y los testículos
y tiene problemas para montar a caballo debido a este problema, a esta fístula, y tiene que ir en litera para desplazarse siempre. Su salud tiene un deterioro, no puede dar hijos a su esposa Leonor. También se dice que ni siquiera quería, porque eso habría significado darle algo al emperador que no hubiese tolerado, y es un sobrino dentro de la corona francesa. Y creo que a Francisco no le interesaba demasiado eso. La cuestión es que con el tiempo su enfermedad fue empeorando y la fiebre pues se volvió ya algo insalvable. En la serie de Carlos Rey Emperador se ven algunas escenas en las que Leonor se acerca a su marido e intenta pues cuidarle durante esas fiebres para ganarse su simpatía de cara a las negociaciones continuas con el emperador, con el hermano de Leonor. Pero Francisco pues tenía ya distintas alianzas, o a lo largo de su vida había hecho colaboraciones con distintos personajes que iban en contra del emperador, por lo que Francisco nunca llegó a estar totalmente en favor o ser totalmente sumiso a Carlos. De hecho, nada más lejos de la realidad. Si lo hacía, Francia corría peligro, la integridad de su reino corría peligro. Ese reino que durante décadas él mismo se había ocupado de intentar agrandar, embellecer y crear como un refugio para artistas, para constructores, pero también para la mano firme del rey. Finalmente, después de una larga vida y de tener 53 años, Francisco fallece el 31 de marzo de 1547, se dice que a las 2 de la tarde, en el castillo de Rambouillet, asistido por su mayordomo, su ayudante, Pierre du Châtel, dejando el trono en manos de su segundo hijo, Enrique II, porque el mayor Francisco había fallecido. Según un diagnóstico basado en las autopsias, Francisco debió de morir de una septicemia, causa de... Mira, os he dicho antes lo de la fístula, pues básicamente fue por eso, por lo que se supone que falleció. Se dice que sufrió una gran agonía, pero, sin embargo, pues recibió unos funerales dignos de un rey de su categoría y fue enterrado junto a los restos de sus hijos Carlos II de Orleans y Francisco III de Bretaña, y al lado de su primera esposa, Claudia de Francia, en la Basílica de Saint-Denis. Su esposa actual, a la que dejó viuda, Leonor de Austria, pues regresó al territorio de sus padres, regresó con su hermano y sus hermanas, y finalmente se retiró a Castilla para morir allí sin haber podido tener mucha relación con la única hija que tuvo. Pero eso es otra historia. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado mucho. A mí me ha encantado contaros esta historia. Ya sabéis, estoy como siempre en YouTube como @relatoslahistoria, en Instagram como El Mundo de Laki y en iVoox y en Spotify como Relatos de la Historia. Me podéis contactar por cualquiera de sus canales, me podéis bendecir, maldecir, y yo estaré encantada de escucharos, de atenderos y eso sí, por favor, siempre con respeto. Pues muy buenas noches, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene aquí en Relatos de la Historia, de la emisora Tu Radio Valencia.